de Costa Rica, y en nombre de nuestra rectora, doña Rosa Monge, pedirles que se sientan como en su casa. Como universidad, estamos profundamente comprometidos con el deber cívico y académico de propiciar el análisis y la reflexión de las propuestas que los partidos políticos tienen de los distintos ámbitos. Y sin lugar a dudas, uno de estos ámbitos es el económico en general y el fiscal en particular. Por eso nos sentimos muy agradecidos con doña Edna Camacho, doña Etsy Campbell, doña Laura Fernández, don Luis Paulino Vargas y don Edgar Ayales, que han aceptado nuestra invitación a conversar en torno a este tema y compartir con la comunidad latina sus reflexiones y propuestas. Y es que es precisamente como comunidad latina estamos inmersos en un proceso por generar los espacios necesarios para el diálogo constructivo y también para ofrecer una cobertura informativa del proceso electoral. Este esfuerzo lo iniciamos con los debates de las convenciones internas de los partidos políticos, luego con este foro con los candidatos y candidatas a la vicepresidencia, para posteriormente hacer el debate universitario con los candidatos a la presidencia de la República en el próximo enero. Pero nuestro trabajo no termina ahí, pues vamos a hacer la cobertura del día de las elecciones el 4 de febrero, de la segunda ronda electoral, si la hubiere, y del traspaso de poderes el 8 de mayo del 2018. Todo esto se enmarca en un proyecto académico de extensión e investigación en el que participan profesores y estudiantes de distintas carreras, así como personal administrativo, con miras a ofrecer una oportunidad de crecimiento personal y profesional que además nos permita brindar a la comunidad universitaria y comunidad nacional una cobertura de este decisivo proceso electoral. Por eso este foro reviste una gran importancia en nuestro empeño, tanto por la importancia del tema a tratar en sí mismo, como porque forma parte de este ejercicio académico y ciudadano que nos hemos propuesto como universidad. Nuevamente, deseo agradecerles muy especialmente su participación, señoras y señores candidatos, y a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Nuria, nuestra vicerrectora de Docencia, Extensión e Investigación. Seguidamente damos inicio al foro y le doy la palabra al moderador de esta noche, el profesor don Jorge Rodríguez. Adelante, don Jorge. El primero de ellos, control de gasto, y vamos a formular la misma pregunta para las señoras y los señores candidatos, que es la siguiente. En agosto de este año, o sea del 2017, la directora del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, doña Marjorie Morera, declaró en la prensa que predomina el método incrementalista en la formulación presupuestaria. Es decir, no se miden los resultados, ni los costos, ni se evalúa lo que se logra con el gasto público. Todo se limita a aumentar en un determinado porcentaje el monto del presupuesto que había el año anterior, sin saber qué pasa con los gastos autorizados y cuáles son los efectos de ese aumento. La pregunta en concreto para las señoras y los señores candidatos es: ¿aplicaría usted la ley 8131 de manera rigurosa, que tiene el marco normativo para presupuestar por resultados? Y de ser así, ¿cómo aplicaría esa ley en un eventual gobierno de su partido? Inicia en la ronda de respuestas por 3 minutos don Luis Paulino Vargas. Lo primero y fundamental aquí que debemos entender aquí es que si queremos un Estado más eficiente, que dé servicios de mayor calidad, lo que debemos guardar en el armario son las tijeras y el machete. Porque lo que nos recetan los otros partidos es tijera y machete para el sector público. El sector público de Costa Rica es muy pequeño. Cualquiera sea el estándar internacional que usemos como punto de comparación, el sector público de Costa Rica es muy pequeño.
Pretender disminuir el tamaño de este sector público es sencillamente un disparate. Hoy viene un reportaje en La Nación, una entrevista a don Mario Boza sobre los parques nacionales. Es una excelente ilustración de lo que estoy diciendo. El sector público de Costa Rica no está cuidando sus parques nacionales como debería, y eso puede llegar a tener consecuencias serias para nuestra economía, porque eso puede impactar los flujos de turismo que Costa Rica tiene. Les recomiendo la lectura de esa entrevista. Entonces, si queremos avanzar hacia un sector público donde se corrijan los vicios y las ineficiencias que efectivamente existen, tenemos que empezar por entender que eso no se recorta, eso no se corrige con tijeras y con machete, se corrige construyendo. Y para construir hay que empezar por dialogar. Y el error que aquí se ha cometido, han cometido los medios de comunicación y han cometido los partidos tradicionales, es que se han dedicado sistemáticamente a prácticamente criminalizar a los empleados y las empleadas públicas, atacándolos de continuo como vagabundos, como sinvergüenzas, incluso como ladrones, prácticamente como gángsters. ¿Y quién quiere entonces dialogar para poder corregir las cosas cuando las cosas se plantean de esa manera? Ahí hay un grave error y ese error tiene que corregirse. Claro que el sector público tiene que ser más eficiente, claro que tenemos que avanzar hacia presupuestación donde se evalúen resultados. Como dije antes, el funcionario y la funcionaria pública tiene que entender que está al servicio de la ciudadanía, no al servicio de sí mismo, que las instituciones públicas tienen un deber hacia la ciudadanía, no existen en función de sí mismas. Pero nada de esto se va a poder lograr si Costa Rica no es capaz de dialogar. La capacidad de diálogo que este país tuvo en otra época, que se ha perdido, y se ha perdido porque las inequidades se han profundizado, porque somos un país tremendamente desigual. Somos un país donde escasean las oportunidades, donde ni siquiera hay empleo, el empleo que la juventud y las mujeres necesitan, donde las mujeres mismas no tienen oportunidades para incorporarse a los mercados laborales. En ese país de tal forma dividido, de tal forma polarizado, de tal forma contagiado de desconfianza, el diálogo es esencial. Y si queremos reformar el sector público y hacerlo eficiente, también ahí el diálogo es indispensable. Muchas gracias, don Luis Paulino. Le ofrecemos ahora la palabra a doña Laura Fernández. Muchas gracias. La ley 8131 es la ley de administración financiera y presupuestos públicos. Es importantísimo saber que esta ley viene desconociéndose en su aplicación desde hace más de una década, nos dice la Contraloría General de la República, y les voy a explicar, porque yo no sé si todos los que están acá en el auditorio pues lo conocen. La ley de administración financiera establece, por ejemplo, que no se puede financiar gasto corriente con deuda. Y Costa Rica tiene años de estar arrastrando pues el lastre del endeudamiento público para poder financiar parte de nuestros gastos corrientes. Imagínense ustedes que en su casa todos los meses no le alcance el dinero para financiar los gastos elementales de su familia y que usted todos los meses tenga que ver cómo pide prestado un poquito de dinero para cubrir esos gastos que tiene usted en su casa. Así de seria es la situación que tiene nuestro país. Entonces, en ese campo, a mí me preocupa muchísimo cuando escucho, por ejemplo, propuestas para sanar las finanzas públicas relacionadas con reformas constitucionales, porque nada nos garantiza que hagamos una reforma constitucional y que eso se vaya a cumplir, ese principio constitucional, si no le establecemos sanciones. Y por otro lado, me preocupa también el procedimiento legislativo que se requiere para aprobar una reforma constitucional. Las reformas constitucionales llevan un procedimiento que tarda años, tienen varias lecturas y 2 debates, ¿verdad? Entonces, no es una solución sobre la cual vayamos a ver impactos en el corto plazo. Yo sí soy del criterio de que es impostergable que Costa Rica tome decisiones estructurales. Es una completa alcahuetería que el informe de la liquidación del presupuesto año tras año, tanto el que hace la Comisión para Control de Ingreso y Gasto Público como el que saca la Contraloría General de la República, nos diga que hay deficiencias porque no hay vínculo entre lo que se planifica y lo que se presupuesta. Vea usted,
Ponemos la carreta delante de los bueyes, es decir, vamos a hacer estas cosas, pero no identificamos el presupuesto. No generamos evaluaciones de impacto. Tenemos el Sistema Nacional de Evaluación funcionando por decreto y casi que por obra y gracia del Espíritu Santo, ahí en una oficina en el Ministerio de Planificación Nacional. El país no logra avanzar a las reformas estructurales que Costa Rica requiere. Y miren, el que me diga a mí que 332 instituciones públicas y 300,000 funcionarios públicos no son una masa grande de trabajadores, yo francamente pues estaría ahí en un punto de discrepancia. Me parece muy importante que además de aplicar la ley 8131, Costa Rica genere las condiciones de seguridad jurídica para que esta triste realidad que tenemos cambie, pero cambie con soluciones que no generen huidas masivas de quienes nos van a generar los empleos a todos nosotros. Esa es la principal preocupación que yo tengo y ese es el principal compromiso de Alianza Demócrata Cristiana, cuidar el empleo que hay y el que estamos requiriendo, sobre todo nosotros los menores de 35 años. Muchas gracias, doña Laura. Tiene la palabra ahora doña Epsi Campbell. Muchísimas gracias. Dos temas importantes. Habría que decir que tenemos un marco jurídico que nos permitiría tener una administración de los recursos presupuestarios mejor a la que tenemos. Efectivamente, realmente la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera establece algo que hemos huido históricamente y es la posibilidad de presupuestar acorde con resultados que sean efectivamente medibles. Y si bien tenemos por un lado el Plan Nacional de Desarrollo que presentamos cada vez que se inicia un gobierno y no tiene ninguna relación con el presupuesto de la República, porque el presupuesto pareciera ser un ejercicio administrativo a través del cual simplemente se cumple con una serie de requisitos en los cuales no queda claro cuáles son los resultados entregables a la ciudadanía. Entonces, el principio fundamental sobre el que quiero convencerles a ustedes es que la gran revolución que tenemos nosotros es la revolución de la eficiencia del Estado. Y esa eficiencia solo es posible si de una vez por todas, y ese sí que es un compromiso posible, al menos paulatinamente vamos presupuestando, equiparando lo que estamos proponiendo como metas en resultados que están a la par del presupuesto de la República y que efectivamente la evaluación de los jerarcas y la evaluación de los funcionarios sea una evaluación objetiva y esa evaluación tiene que ver con los resultados. Y definitivamente, cuando empezamos a medir las instituciones de acuerdo a la cantidad de recursos que reciben y los resultados que entregan, entonces también tendremos unos procesos de participación y auditoría ciudadana bastante más efectivos que los que tenemos, en donde las universidades tienen un rol, las propias organizaciones. Definitivamente tenemos que entrar también en un proceso mayor en el tema de la presupuestación participativa, con actores que efectivamente sean quienes a partir de los compromisos electorales podamos estar identificando esos resultados. Yo creo definitivamente que no se requiere una reforma fiscal, ya tenemos una regla fiscal en la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera y no se cumple. ¿Por qué una regla fiscal en la Constitución de la República se cumpliría? Administración eficiente, cumplir la regla fiscal de la Ley de Administración Financiera, presupuestar por objetivos, rendir cuentas por objetivos sería un paso sustantivo para lograr la eficiencia del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Epsi. Tiene la palabra doña Edna Camacho. Bueno, no hay duda que lo que planteó la directora de presupuesto es muy válido. Claro que sería ideal que el presupuesto no fuera incrementalista, o sea, que no se vaya aumentando en forma casi que automática el gasto de los diferentes ministerios sin que se evalúe si están o no logrando los objetivos. Lo que pasa es que hay contradicciones, porque si bien la ley
de Administración Financiera y Presupuestos Públicos establece que así debe ser el proceso presupuestario con establecimiento de metas y de resultados, también es cierto que hay leyes que se contraponen a ese objetivo. Por ejemplo, las famosas leyes con destino específico. Cuando ustedes, no sé si han escuchado, que se dice que el 7% del producto del impuesto de la renta tiene que ir al PANI, o que el porcentaje o tantos salarios base tienen que ir a FODESAF. Bueno, es que el problema es que esas reglas se contraponen precisamente a esta capacidad de asignar el gasto conforme a resultados, porque le están dando un incremento casi que fijo, independientemente de si está o no logrando sus metas. Entonces, por eso es que hay que actuar sobre estas leyes de destino específico. Parte de ese problema está abordado en la reforma al artículo 176 de la Constitución. El otro asunto con la Ley de Administración Financiera y Presupuesto Público es que a lo largo de los años ha ido perdiendo peso, porque en distintas leyes especiales hay instituciones que se han ido saliendo de esa ley. Es el caso del ICE, es el caso de la Caja, de las universidades. Entonces, también lo que ocurre es que va quedándose con un ámbito de aplicación relativamente reducido. Y entonces volvemos a un problema de la gobernanza del Estado, donde hay como dos estados, el que está bajo control y el que no está bajo control. Y ese es un tema que la Ley de Presupuestos Públicos no ha podido resolver. Yo creo que además en este tema de medición de resultados hay que ser práctico y hay que actuar tal vez sobre aquella proporción del gasto más alta. Creo que el principal candidato a esto es el sector educación. En educación estamos gastando casi el 8% del Producto Interno Bruto. Como dije hace un rato, hemos duplicado casi el gasto y los resultados sinceramente son inaceptables para lo que se ha destinado. Pienso que esa es un área, no es la única, pero que sí hay que empezar por algún sector. Ese debe ser el área donde deberíamos de empezar, porque además los resultados tienen grandes impactos sobre la generación de empleo y sobre el crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Edna. Tiene la palabra don Edgar Ayales. Gracias. Es cierto, tenemos un marco legal que en teoría nos permitiría controlar el gasto público. No solo en la Constitución, como Edna lo mencionó, los artículos 176 y 179 establecen reglas fiscales, sino la Ley de Administración Financiera. Sin embargo, la redacción es tan difusa, tan vaga, que ha permitido que los congresos y las cortes hayan interpretado de manera antojadiza, diría yo, siempre favoreciendo la provisión de los servicios, que es un derecho constitucional de todos los ciudadanos, ante la solidez financiera del Estado, que es otro derecho de los ciudadanos. Siempre se ha favorecido la provisión de los servicios independientemente de si hay recursos o no hay recursos. Entonces hay que ser mucho más preciso en la legislación. Esto es lo que ha llevado a la situación que les mencioné anteriormente, de que se considera que el 95% del presupuesto, porque 65% del presupuesto está vinculado a transferencias de salarios, pensiones y transferencias corrientes, muchas de ellas a salarios. 30% a servicio de la deuda en el pago de intereses y queda un 5% para inversión y otros gastos. Entonces, ese 95% es cierto, no es totalmente inflexible, por supuesto que no, se deben cambiar las leyes, se pueden cambiar las leyes, es lo que se le llama los disparadores del gasto, porque los hemos hecho disparadores del gasto, porque el proceso presupuestario que existe hoy en día consiste en eso, en sumarle un 4%, que es usualmente la expectativa de inflación para el año siguiente, se le suma un 4% a los presupuestos de todas las instituciones, con lo cual se cumple. Pero como todos esos gastos van fundamentalmente a salarios, el problema no se resuelve. No se puede continuar presupuestando de esa manera porque el ejercicio presupuestario en el Congreso
es una payasada, y lo dije los 2 años que estuve presentando el presupuesto. Es ridículo pasar 3 meses aquí sabiendo que el presupuesto se va a aprobar como se envió, y si no, el gobierno lo cambia en mayo del siguiente año. Entonces, el no haber presupuestación por programas, que lo iniciamos en el año 2014, lo dejamos planteado y luego se suspendió con unos programas piloto. Eso permitiría por lo menos darle seguimiento a la ejecución y rendimiento y ejercitar algún rendimiento de cuentas con respecto a los programas, ¿verdad? Pero sí, hay que hacer un cambio dramático en la presupuestación de los recursos del Estado. Bueno, el último tema es el tema de los salarios públicos, pero lo comentaré en mi próxima intervención. Muchas gracias, don Edgar. La siguiente pregunta está planteada en relación al tema del impuesto del valor agregado. Si se aprobara la ley del IVA y en un momento posterior la tasa de dicho impuesto pasara del 13 al 15%, ¿cómo haría para que se limitara el efecto regresivo de dicho impuesto? Es decir, ¿tiene su partido y usted en particular propuestas que permitan evitar que esa carga afecte a los sectores con menor capacidad de pago? ¿Cuáles serían esas propuestas? E inicia nuevamente la ronda don Luis Paulino Vargas. Bueno, el Frente Amplio tiene una posición muy clara en ese sentido y la vamos a sostener, que es que estamos dispuestos a aceptar el IVA, a apoyar el IVA, sujeto a que el IVA se mantenga en 13%. No aceptamos que se aumente más allá del 13%, con tasas preferenciales para algunos bienes y servicios considerados asimismo preferenciales, y debe mantenerse en pie el mecanismo de devolución por lo menos a los 3 deciles inferiores de ingreso, deseablemente los 4 deciles inferiores de ingreso. El Gobierno de la República, en conjunto con la Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación, están proponiendo en este momento el IVA, manteniéndolo al 13%, pero eliminando el mecanismo de devolución, lo cual me parece una falla tremenda por parte del gobierno, un incumplimiento de un ofrecimiento que en su momento hizo ante la ciudadanía, que cobra mayor importancia precisamente porque aquí, insisto, aquí el problema no es en primera instancia económico, y con el perdón aquí de quienes comparten esta mesa, no es en primera instancia un asunto de leyes más o leyes menos. Habrá que modificar las leyes que haya que modificar, pero esto es un asunto esencialmente político, es cómo lo ve la ciudadanía. Y la ciudadanía no acepta estas cosas porque está hasta el copete de que la estén vacilando. Y aquí una vez más la vacilaron ofreciéndole un mecanismo de devolución que ahora lo quitan, lo sacan de la mesa, ¿verdad? Con una propuesta fiscal que es la que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa, que es profundamente inequitativa. ¿Cómo vamos a ganar legitimidad ante la ciudadanía para llevar adelante las reformas que son urgentes, que al país le urgen que las hagamos? ¿Cómo las vamos a llevar adelante si de esta forma vacilamos a la ciudadanía? Ahora, hay un punto aquí que tenemos que tener en cuenta, no solamente es el efecto regresivo que efectivamente tiene el IVA y que podríamos compensar, quizá neutralizar, por lo menos compensar en buena parte si se estableciera el mecanismo de devolución, es que además el IVA puede impactar negativamente en la economía, y la economía viene teniendo un desempeño muy gris, muy insatisfactorio, y los problemas del empleo que tenemos son tremendamente graves. No se quiere entender, ni lo entiende el gobierno, ni los entienden los otros partidos tradicionales, que no podemos enfrentar el problema fiscal si no tenemos en cuenta el problema más profundo de la falta de dinamismo de la economía y de los gravísimos problemas del empleo. Y las propuestas en materia tributaria tienen que ir de la mano con una estrategia clara, vigorosa para reactivar la economía y sobre todo reactivar los empleos. De otra manera, el costo de poder superar esta situación va a ser mucho más grande, y la posibilidad de efectivamente alcanzar una solución para el problema fiscal con un costo mínimo mucho más difícil. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Laura Fernández. Muchas gracias. Nosotros lo hemos dicho esto con mucha claridad, porque en política lo que nos hace falta es coherencia, coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Nosotros creemos
en la actualización del impuesto de ventas y que se convierta en un impuesto a valor agregado. No estamos dispuestos a aumentar la tasa impositiva de este impuesto, no, porque no tenemos claridad y eficiencia en el gasto público. Eso como principal problema asociado. Y por otro lado, sí estaríamos dispuestos a ampliar la base impositiva de este impuesto, eso sí, a que gente que hoy no está pagando empiece a pagar. Esa sí es una de las medidas que queremos impulsar, pero sin descuidar el acompañamiento que tienen que tener muchos sectores, precisamente para que no tengan ese efecto en la contracción de la economía costarricense. Pero vamos a ver, por ejemplo, el sector turismo, habría que acompañar al sector turismo, no estaríamos dispuestos tampoco en gravar canasta básica. Educación, vamos a ver, los que están aquí sentados, buena parte de ustedes estudia con préstamos para la educación. Buena parte de nosotros tenemos hipotecada la vida para estudiar, para hacernos de una casa, para tener acceso a un vehículo. No se vale, por ejemplo, que nos pretendan cobrar más en impuestos cuando, por ejemplo, la banca pública del Estado cobra tasas de interés exactamente iguales a las de la banca privada. No se vale que nos quieran pedir más impuestos cuando el Estado sigue sosteniendo instituciones que demuestran que son ineficientes. No se vale que nos pidan más impuestos cuando, por ejemplo, no tenemos competitividad, por ejemplo, en precios como el arroz, que es un producto de fundamental consumo, sobre todo para las clases pues, más pobres de Costa Rica. No se vale tampoco que nos pidan más impuestos cuando no queremos abrir el mercado de recope, cuando no queremos abrir el mercado de generación eléctrica con unas tarifas eléctricas cada día en aumento franco y en un retroceso en la competitividad de Costa Rica como destino para atracción de industrias y de empresas. No se vale, además, que nos quieran cobrar más impuestos cuando el Estado sigue manteniendo monopolios privados como el de Riteve, al cual este gobierno le acaba de aumentar por la vía de decreto un aumento del 35% de la tarifa del servicio de revisión técnica vehicular que pagan ustedes y que pago yo también. No se vale tampoco que nos quieran cobrar más impuestos cuando en Costa Rica es el único país, yo no sé si del mundo, porque no he visto los datos a nivel mundial, pero sí por lo menos de la región de América Central y de Latinoamérica, donde el valor fiscal de los vehículos, en lugar de depreciarse, todos los años se mantiene o aumenta el precio. Vean qué cosa más increíble. Y con base a ese cálculo se calcula el marchamo que todos nosotros estamos ahora en carreras para ver cómo pagamos. Entonces, francamente, en nuestro partido estamos conscientes de la situación fiscal, pero no creemos que la alternativa sea castigarnos con aumentos a un 15 o a mayores tasas si de camino no se toman las medidas para eficiencia y contención del gasto público. No se vale que nos pidan más impuestos si no hay ese compromiso y si no lo ha habido a lo largo de muchas décadas. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Epsi Campbell. Bueno, en la política el principio fundamental es hablar con la verdad y no hablar lo que uno cree que es más popular. Y esta es una de las materias en las que hay que hablar con la verdad. Este es un Estado que es absolutamente ineficiente y sobre el cual hay que hacer ajustes estructurales, pero también es un Estado que no se financia solo y que hay que hacer ajustes en los impuestos. Es más fácil, y lo que yo he visto en mis años en la política es que cuando se le habla a la gente con la verdad, con datos, y se le dice cuáles son las medidas que se van a tomar, las personas de este país tienen la capacidad de analizar y de tomar las decisiones correctas. Efectivamente, tenemos que transitar al impuesto sobre valor agregado. Es imprescindible que podamos aumentar la base impositiva y además establecer los controles cruzados necesarios. También tenemos que decir algo que es verdad, que no es bonito y que sé que el impuesto, en efecto, el impuesto sobre valor agregado o el viejo impuesto sobre ventas es un impuesto regresivo. Eso es verdad. Eso es verdad porque es un impuesto generalizado y al ser generalizado afecta proporcionalmente a aquellas personas que menos recursos tienen y afecta menos a aquellas que tienen mayores ingresos. Nosotros hemos planteado, y no engañamos en ese tema, que se aumentaría el impuesto de valor agregado, se transformaría ventas en valor agregado y que se devolvería
a los 3 quintiles, a los 2 quintiles más bajos, un porcentaje que hiciera una compensación de la afectación de la imposición de ese impuesto. Por supuesto que si no aumentamos la tarifa, no podemos pensar en mecanismos de devolución, porque entonces estaríamos haciendo un esfuerzo de recaudación, de devolución directa. Pero sin embargo estoy absolutamente convencida que la devolución por la vía de los servicios mejores, la devolución por la vía de la eficiencia, la devolución por la vía de un Estado que le responda a la gente, es la devolución que más beneficia a los sectores que menos tienen. Entonces, sí, existen mecanismos de devolución si optamos por aumentar la tarifa a un 15%, y también es cierto que si nos quedamos con el 13%, tendríamos que ir por la vía de mejores y más servicios y servicios más eficientes que le garanticen a la gente una compensación en la vida con esos servicios que están recibiendo. Gracias. Muchas gracias, doña Epsi. Tiene ahora la palabra doña Edna Camacho. Muchas gracias. En este tema, como lo dije en la introducción, nosotros planteamos una reforma que sea integral, de manera que nosotros incluso el tema de transformar el impuesto de ventas, que actualmente es del 13%, a un impuesto al valor agregado con una base amplia, lo vemos en el contexto de otras medidas como las que mencioné, porque creemos en que debe haber una integralidad, dado que el problema que hoy nos tiene sentados aquí tiene que ver con un gasto excesivo. No podemos ir a decirle al ciudadano que tiene que pagar impuestos sin que al mismo tiempo le digamos que estamos haciendo una contraparte de contención del gasto público. Entonces, eso lo digo porque nosotros hemos planteado esto con ese contexto. Y además hemos dicho que no estamos de acuerdo en aumentar la tasa al 15%. Una tasa del 13% con una base amplia da aproximadamente un 1% del Producto Interno Bruto, eso es lo que ha calculado el Ministerio de Hacienda aproximadamente, y eso sin tomar en cuenta que cuando los servicios empiecen a pagar impuesto al valor agregado, podría haber un efecto indirecto porque podría dársele un control cruzado en el impuesto sobre la renta, de manera que es posible que tenga un rendimiento un poco más alto. La preocupación de que es un impuesto regresivo, hay que recordar que cuando se amplía los servicios, el efecto regresivo no es tan importante porque los servicios son consumidos proporcionalmente más por las familias de mayores ingresos y menos por las familias pobres. En todo caso, nunca debemos de olvidarnos que la mejor manera de redistribuir ingreso, y esa es una de las funciones del Estado y que debe de hacerla mejor, es a través del gasto social. Costa Rica gasta en programas sociales cerca de $5,000 millones. Es mucha plata. Y ahí hay una oportunidad incluso para evitar filtraciones, es decir, para que quienes no deberían de estar en un programa social no estén recibiendo y para que los que no están adentro del programa social entren. Hay muchas tareas que hacer para mejorar los programas sociales, pero esa es la vía para poder mejorar el nivel de ingreso de las familias más pobres y creemos que en todo caso por ahí es que podría hacerse alguna compensación. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Edna y tiene la palabra don Edgar Ayales. Gracias. Como mencioné al inicio, es importante que la reforma integral que se proponga sea suficiente. Es un elemento crítico. Estamos en una situación en donde tenemos que alcanzar un objetivo de reducir el déficit fiscal en al menos 3 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, el equilibrio de ese 3% entre gasto e ingresos es muy importante y va a depender de las diferentes medidas que se adopten. Con esto quiero decir que el impuesto al valor agregado, el impuesto de ventas, claramente no es un instrumento distributivo, no es. Para eso está el impuesto de renta y el gasto público. Pero sí hay elementos que pueden compensarlo, como mencionó doña Edna.
el tasar a los servicios es en cierta forma un elemento de distribución más progresivo y obviamente la exoneración a la canasta básica es claramente un elemento también de progresividad. ¿Cuánto sea necesario? Si al final de los cálculos necesitemos 13, 14 o 15%, va a estar definido por el conjunto de medidas que se logre consensuar en las discusiones legislativas. Si es necesario subirlo, habrá que subirlo. Lo que no podemos es aprobar una reforma que quede corta y que requiera ajustes en un muy corto plazo. Con respecto al mecanismo de distribución, de devolución, a mí siempre me ha parecido un mecanismo muy efectivo y conozco la forma en que se aplicó en Uruguay y ha sido muy exitoso. Sin embargo, para devolver recursos a los 2, 3 o 4 deciles más pobres de la población, es necesario tener información completa sobre pobreza en Costa Rica y no la tenemos. En Costa Rica tenemos más o menos identificados el 50% de los pobres a través de los programas sociales. El otro 50% no está identificado. A mí en particular no me gusta mucho que ese otro 50% se haga por demanda. Yo creo que, y como lo propuse en el presupuesto de 2014, que también se logró, al final se eliminó por problemas que había entre el Ministerio de Planificación y el INEC, se eliminó recursos que iban para hacer una encuesta sobre pobreza que identifique el 100% de los pobres, en cuyo caso, como pasó en Uruguay, al devolverle a los 3 deciles más pobres el impuesto, el valor del impuesto, se ahorró el Estado más de un 1% del Producto Interno Bruto. O sea, esa sería una buena solución y bastante progresiva. Pero yo creo que necesitamos llegar a ese punto, a tener información sobre pobreza. Gracias. Muchas gracias, don Edgar. La tercera pregunta está relacionada con el impuesto sobre la renta. Sabemos que el impuesto sobre la renta no se cobra de la manera más apropiada. ¿Qué cambios concretos aplicaría usted para que ese fuera un impuesto más progresivo? Es decir, que los segmentos de la población con mayor capacidad de pago efectivamente paguen el impuesto. Y además, ¿estaría usted de acuerdo con simplificar las tasas del impuesto? De manera que podría hablarse inclusive, si usted estuviera de acuerdo o no, con una tasa flat en esta materia. Inicia de nuevo la ronda don Luis Paulino Vargas. Se sacó todas las rifas, Luis Paulino. Dígame que va a jugar de lotería. Sí, sí. Bien. Parece que las rifaron. El impuesto sobre la renta en Costa Rica tiene que transformarse, tiene que reformarse para hacerlo más progresivo de lo que es hoy día. A nuestro juicio, el impuesto sobre la renta debe ser diseñado de forma tal que no desincentive ni la inversión productiva ni el empleo. Debe ser, en cambio, diseñado para propiciar efectivamente la inversión productiva y el empleo, para propiciar, para desestimular las actividades que puedan ser ambientalmente dañinas o socialmente indeseables. Y debe ser diseñado de forma tal que efectivamente quienes más tienen paguen más. En ese sentido, la progresividad del impuesto sobre la renta tiene que reforzarse con otras reformas que son necesarias. Por ejemplo, la reforma a las grandes herencias, que es necesaria para romper el ciclo intergeneracional que perpetúa las desigualdades sociales y que las perpetúa sin ninguna justificación, excepto haber nacido en cuna de oro. Y eso no es ninguna justificación de recibo. Pero en lo que al impuesto sobre la renta se refiere, propiamente dicho, hay una serie de portillos que es indispensable cerrar. Por ejemplo, tenemos un sistema de impuestos sobre la renta que reconoce varios escalones, digámoslo así, comillas, preferenciales para las pequeñas empresas y que está siendo aprovechado por las grandes empresas para evadir impuestos, para poder pagar una tasa inferior a la que corresponde del 30% a las empresas más grandes.
Como igualmente sabemos que se ha recurrido al mecanismo artificioso de crear sociedades y a través de las sociedades ocultar quiénes son los verdaderos dueños de los activos, crear cascadas de sociedades y generar ahí un montón de sociedades llamadas inactivas donde posiblemente están escondidos activos y patrimonios. Todo eso tiene que corregirse, todo eso tiene que transparentarse. Necesariamente vamos a tener que darle mayores herramientas a la administración tributaria y necesariamente tenemos que avanzar hacia una cultura tributaria donde se entienda que el tema tributario tiene que ser transparente, que en el tema tributario no se valen los secretismos porque es un asunto de responsabilidad con toda la sociedad. Bueno, fundamentalmente esas serían las reformas que promovemos desde en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y también teniendo presente que valoramos la importancia del IVA como un mecanismo que permitiría ejercer una posibilidad de control indirecto sobre el cumplimiento del impuesto sobre la renta. En ese sentido estamos de acuerdo, como ya lo dije antes, con un IVA en 13% y definitivamente no con un impuesto sobre la renta flat. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Laura Fernández. Gracias. La pregunta es sin lugar a dudas muy importante. Costa Rica no puede perder de vista el rol que juegan muchas empresas, sobre todo en el régimen de zonas francas, por ejemplo. Hay un dato de CINDE que a mí me gusta mucho, donde habla de que por cada dólar que se le da a las empresas en zona franca en incentivos, estas le devuelven a nuestra economía aproximadamente 6.2 dólares. Entonces, cuando hablamos de tocar o de modernizar el impuesto sobre la renta, creo que deberíamos de pensar en reformas que no vayan a alejar las posibilidades de generar empleo en Costa Rica y de retener el empleo que ya tenemos. Desde este campo también, eso sí, es muy importante que la gente que no está pagando empiece a pagar. Todos exigimos servicios públicos de calidad, pero hay también una cultura, no en todos los costarricenses, pero sí en buena parte, donde hay una resistencia a cumplir con las obligaciones fiscales. Creo que el país tiene que avanzar también en ese campo. Por ejemplo, hay un dato que presentó hace muy poco la Contraloría General de la República en un informe de fiscalización operativa y evaluativa del Estado, donde dice que el 45% de los profesionales en ciencias médicas de este país reportan ingresos anuales de entre 0 y 500,000 colones. Y sobre eso es la contribución que están haciendo en impuestos sobre la renta. Entonces creo y creemos en Alianza Demócrata Cristiana que es muy importante avanzar a modernizaciones tributarias, pero que no castiguen la posibilidad de encontrar empleo, que no castiguen por igual a los sectores más empobrecidos de Costa Rica que a los que tienen más ingresos. Creemos en la política social del Estado, pero estamos convencidísimos de que Costa Rica va a lograr el progreso equitativo que requiere por la vía de la educación y por la vía de la generación del empleo. Las políticas sociales son un paliativo para aliviar por un tiempo la pobreza, pero el círculo vicioso de pobreza y exclusión social en este país se va a romper definitivamente cuando esas familias en condición de pobreza y de pobreza extrema logren educarse y logren encontrar trabajo. Por eso reitero el compromiso que nosotros tenemos como partido y también en la futura fracción legislativa de no generar ajustes en impuestos que puedan ahuyentar la posibilidad de generar empleo. Sí estamos de acuerdo en modernizar la legislación para que el rico pague como rico y el pobre pague en función de la capacidad que tiene para pagar, pero nunca arriesgando a las empresas en zona franca y nunca arriesgando la posibilidad de generar, y les voy a decir, aquí lo traje apuntado, en este país tenemos hoy, según la última encuesta continua de empleo, a 213,816 personas buscando trabajo. No podemos aquí dispararnos a buscar soluciones a la crisis fiscal que puedan incidir en que esas 213,816 personas sigan sin encontrar trabajo. Muchas gracias, doña Laura. Tiene la palabra doña Epsi Campbell. Muchísimas gracias. Efectivamente, una propuesta tributaria progresiva debe de incorporar el impuesto sobre la renta en sus dos perspectivas. La perspectiva global,
de renta global y la perspectiva de renta mundial. Pese a que han dicho que es muy compleja poner en marcha la propuesta de renta global, yo creo que ya tenemos decenas de convenios de doble imposición en este país, porque hay otros países que sí están muy preocupados porque sus nacionales, si están haciendo plata en Costa Rica, paguen impuestos allá si no lo están pagando aquí. Y creo que nosotros tenemos que optar porque quienes reciben ingresos del extranjero, en general, de negocios en el extranjero o dan servicios en el extranjero, en general son personas que pertenecen al último quintil. De manera que tendríamos que modernizar el impuesto sobre la renta. Realmente en materia de renta global, todos los ingresos deben de estar contemplados para el establecimiento de la tarifa correspondiente y de renta mundial, echando mano de todos los convenios que tenemos, sabiendo además en dónde están las inversiones principales de los costarricenses, de las personas costarricenses que hacen negocios en otros países. Pero además creo que tenemos que optar por un tema que tiene que ver con educación tributaria, pero que tiene que ver con justicia tributaria. Nosotros tenemos que tener un registro único de contribuyentes y con el sistema de registro civil que tenemos, todas las personas deben de estar inscritas como contribuyentes y declarando periódicamente, aunque no estén aportando. Es la única forma de empezar a iniciar los controles cruzados. Además, con los colegios de profesionales en este país, podemos hacer un trabajo extraordinario. Si no es, tenemos que echar mano de lo que ya existe para ejercer la mayoría de profesiones liberales que generan importantes ingresos en el mercado. Implica que esos profesionales están incorporados a colegios profesionales. Lo primero que tienen que hacer la administración tributaria es, en efecto, cruzar esa información para garantizar que todos esos profesionales liberales empiecen a realmente a tributar sobre impuestos sobre la renta. Y por supuesto que el uso del plástico, del dinero plástico, pagando impuesto de valor agregado, nos permite realmente empezar a dejar la huella que necesitamos para hacer de ese impuesto sobre la renta un impuesto progresivo que necesariamente es necesario para aumentar los ingresos, pero también es el mecanismo por excelencia de distribución de la riqueza. Muchas gracias, doña Epsi. Tiene la palabra doña Edna Camacho. Muchas gracias. Yo creo que en esto de cobrar mejor los impuestos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que así debe ser. Lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación. A veces queremos cobrarle, algunos quieren cobrarle más impuestos a los que ya están pagando. Y entonces lo que ocurre es que los que están cumpliendo con su deber de declarar y que están pagando, entonces son los que terminan pagando aún más porque son los que están dentro del sistema. El problema que tenemos es los que están fuera del sistema, que ni siquiera declaran, que ni siquiera obviamente pagan impuestos. Entonces, a mí me parece que el mayor cobro de impuestos tiene que venir por ese tipo de medidas, por el meter dentro de la base a quienes no están cobrando, si no terminamos, perdón la palabra, de atornillar a los que sí pagan. Y entonces ese es el cuidado que hay que tener. Por eso a mí me parece que el tema de la ampliación de la base del impuesto al valor agregado tiene esa virtud. Tiene la virtud de que si se incluye dentro de la base a servicios que hoy no pagan, permitiría que por la vía del control cruzado haya más información para el impuesto de la renta. Entonces, ese es el tipo de medidas que me parece que por diseño van en la dirección correcta. Y creo mucho que el tema de la cultura tributaria es muy importante, pero al final del día, yo creo que la cultura viene si el ciudadano siente que está recibiendo servicios de calidad, porque se siente con una mayor voluntad para pagar impuestos. El contrato social en Costa Rica se ha tendido a romper, lo decía antes don Edgar,
porque el ciudadano se siente que no recibe servicios de buena calidad o que no los recibe oportunamente, y entonces se hace más reacio a pagar impuestos, y apenas tiene la posibilidad, pasa a sus hijos de una escuela pública a una escuela privada, y apenas tiene oportunidad, deja de hacerse el ultrasonido en la caja y se lo hace en una clínica privada. Y hay un momento donde dice, ¿para qué pago impuestos si estoy pagando mi salud, mi educación, hasta el guachimán tengo que pagar? Y entonces ese tema de la cultura tributaria pasa por la mejor provisión de los servicios. Entonces yo creo que el abordaje de este tema de cobrar malos impuestos pasa por la calidad de la provisión de servicios y pasa por incluir a quienes no están pagando. Y un último elemento es, entre menos diferencias haya entre las tasas por diferentes tipos de rentas, también se facilita mucho la captura de quienes no están pagando. Cuando uno puede pagar un 8% con una renta de cierto tipo, puede pagar el 10% si tiene una pyme, y puede pagar paga un 15% como asalariado, pero puede pagar un 20% como trabajador independiente, el ciudadano empieza, no se llama evadir, eso lo llaman elusión, que se empieza a hacer un arbitraje y a jugar a ver en qué tasa me conviene estar más. Yo no creo en el flat tax en el sentido que se planteó aquí, pero sí, entre más uniformes sean las tasas, también es mucho mejor el cobro de los impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Edna. Corresponde ahora el uso de la palabra a don Edgar Ayales. Muchas gracias. El impuesto sobre la renta es quizás el instrumento más importante para promover la equidad y la distribución del ingreso, y lo estamos mal utilizando, de lejos. Y hay varios elementos que tenemos que corregir. Primero de ellos es la simplificación. Es un instrumento y un impuesto extraordinariamente complejo y debe simplificarse. Segundo tema importante, la evasión y la elusión tributarias y las exoneraciones. O sea, hay dentro del monto de exoneraciones, si sumamos exoneraciones y la elusión y evasión estimadas, tenemos un monto que es equivalente a la carga tributaria en Costa Rica, es un 14%. De ese monto de exoneraciones, hay un 4% que están vinculadas a ventas, 2% de la canasta básica, 2% de servicios que se va a corregir con el IVA, pero hay un 2% que es de renta, de 150 regímenes de renta, muchos de los cuales son obsoletos e innecesarios y hay que corregirlos, cancelarlos, eliminarlos o ponerle el límite. Ese tema de exoneración es muy importante. El tema vinculado es el tema de la elusión-evasión, que es crítico, y es muy complicado porque en su gran mayoría, en Costa Rica, en renta, lo que se da es elusión más que evasión. Se da evasión, por ejemplo, en ciertos sectores, y no se hace mucho al respecto. Por ejemplo, la administración tributaria le dedica la mayor parte de recursos para darle seguimiento a los grandes contribuyentes, que representan el 20% de los contribuyentes, pero el 80% de las contribuciones. Pero los profesionales liberales, y se estima que la evasión dentro de los grandes contribuyentes equivale como a un 20%. En el sector de profesionales liberales, la evasión se estima que es alrededor de un 90%. Y no se dedican recursos a eso. ¿Por qué es complejo? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque la tecnología del Ministerio de Hacienda se quedó rezagada hace 30 años. O sea, hay que entrarle a ese tema de la evasión muy seriamente. Y al tema de la elusión, porque los huecos que hay en la ley permiten que las empresas hoy en día partan sus actividades en 2 o 3 para rebajar las tasas que pagan. Yo voy a mi doctor y me factura por mis servicios médicos con un nombre y por el ecocardiograma con otro nombre. Tiene 2 empresas. A mí, cuando era ministro de Hacienda, me lo hicieron. Dije, es increíble que esto suceda. Pero sucede. El último punto que es muy importante, quiero tocarlo, es que en Costa Rica hay que hacer un esfuerzo para balancear las cargas a los factores de producción. Hoy en día, el factor trabajo
tiene una carga de más del 50% y el factor capital de alrededor de un 15%, que es la tasa de los dividendos. Eso está estimulando el desempleo y la informalidad. Tenemos que hacer un rebalanceo entre las cargas tributarias y las cargas sociales para promover la eliminación del subempleo y del desempleo. Gracias. Gracias, don Edgar. Pasamos al tercer segmento, que es el de las réplicas. Cada candidato o candidato dispone de 5 minutos, ya sea para ampliar alguna respuesta que le parece que haya quedado incompleta o para referirse o refutar algo que haya dicho alguno de sus colegas. Empieza don Luis Paulino. Bueno, primero quisiera resaltar un elemento que se ha reiterado aquí en esta mesa, que es que aquí los colegas a la par mía están recomendándole a Costa Rica políticas de austeridad, claro, expresadas más suavemente, ¿verdad? Así como un poquito como con guantes de seda, diciendo que es que hay que aplicar contención de gasto, etcétera, ¿verdad? Políticas de austeridad que la realidad ha comprobado como completamente fallidas y sumamente peligrosas. Y eso es una receta que he escuchado reiterarse aquí. Con lo cual me parece que hay una mala comprensión de cómo funcionan las economías y cuál es el impacto que los problemas fiscales tienen en la economía. Pero eso mejor lo dejo para el curso de macroeconomía con mis estudiantes que están por ahí sentados. Eso, el punto número uno. El punto número dos, bueno, y esto es importante porque insisto en lo que ya he dicho, sin reactivación de la economía y sin empleo no vamos a salir adelante en esto. Y aquí lo que nos están es reiterando recetas para debilitar la economía y debilitar el empleo. Luego, para mí ha sido muy llamativo defender el IVA o escuchar que se defiende el IVA diciendo que con el IVA vamos a financiar los servicios que se le van a dar a los pobres. A ver si entendí. Entonces vamos a poner a los pobres a financiar los servicios para los pobres. Ese es el mecanismo de redistribución que nos están proponiendo. El mecanismo de redistribución que en este momento está propuesto en la Asamblea Legislativa. Porque aquí podemos hablar de muchas propuestas y aquí ha habido gente que ha gobernado, o mejor dicho, partidos aquí representados que han gobernado y tuvieron la oportunidad de hacer lo que están diciendo aquí que van a hacer y nunca lo hicieron. ¿Verdad? Pero bueno, el caso es que se vuelve a reiterar decir que vamos a hacer cosas que tuvieron oportunidad de hacer, que no las hicieron y ahora mismo están demostrando que hacen cosas que no es lo que dicen que hay que hacer. Porque están mandando a la Asamblea Legislativa proyectos de ley que no tienen nada que ver con lo que aquí dicen que hay que hacer, ¿verdad? Por eso vuelvo al tema sobre el cual he sido reiterativo. La ciudadanía está resfriada, está enojada, está molesta por este tipo de cosas. Está molesta por este tipo de inconsistencias, como está molesta por la corrupción, por los cementazos, por los brinques de cementazo que se reparten en todos estos partidos y que afortunadamente no tocan al Frente Amplio porque el Frente Amplio ha liderado más bien el proceso de denuncia contra el cementazo. Bueno, ¿y cómo vamos a llevar adelante la reforma tributaria que el país necesita y el cambio del Estado que necesitamos, ese Estado mucho más eficiente si no le hablamos a la gente con la verdad? Si incurrimos en esta clase de inconsistencias, Por lo demás, decir que es tremendamente peligroso estar hablando. Vuelvo sobre un tema que toqué al inicio de esta réplica, estar hablando de contención del gasto, pero no se han enterado que la economía viene perdiendo dinamismo sostenidamente en los últimos meses. Tenemos 1.200.000 personas que están o desempleadas o subempleadas o en la informalidad laboral. El modelo económico que han construido estos partidos nos ha llevado a eso, Tenemos unos niveles de desigualdad social que son vergonzosos. Si lo medimos por el índice de Gini, andamos por ahí de punto 51, una cosa así. Cuando Dinamarca está en 25, punto 26 y Suecia también o Noruega, para poner los ejemplos más
los de logros más notables. Y tenemos un sistema tributario tan regresivo que el cálculo del índice de Gini antes y después de impuestos prácticamente no se mueve. Antes de impuestos es como 0.51, después de impuestos es como 0.50. Y eso dicho por la OCDE, ¿verdad? Y entonces, y no obstante eso, aquí se defiende el IVA y se dice que con el IVA poniendo a los pobres a pagar, vamos a financiarle los servicios a los pobres, ¿verdad? Y ofrecemos todo lo que se ofrece sobre impuestos sobre la renta, pero a la hora de la hora lo que en la práctica está puesto ahí en la Asamblea Legislativa por estos partidos es algo bien diferente. Esa es la realidad de Costa Rica. ¿Ah? Y así no podemos resolver estas cosas, así Costa Rica no puede resolver estas cosas. Bueno, gracias. Gracias, don Luis Paulino. Continúa en el uso de la palabra doña Edna Camacho. Muchas gracias. Yo quiero decir que el Partido Unidad estuvo en el gobierno hace 12 años, durante 8 años seguidos. Durante esos 8 años fuimos un ejemplo de manejo responsable de las finanzas públicas. La deuda del gobierno era el 40% del Producto Interno Bruto al inicio del 98 y terminó en un 25% del Producto Interno Bruto en el 2006. Ahora la deuda está casi en un 50%. Eso es en los últimos 12 años. La Unidad ha sido el partido más responsable en manejo de las finanzas públicas. El déficit lo dejamos en cero. Así es de que este partido es un partido que puede hablar con mucha autoridad moral del manejo de las finanzas públicas. Ahora, más bien, lo que yo creo es que ha sido la no austeridad lo que nos ha llevado a donde estamos hoy, donde tenemos un déficit alto con mala calidad de los servicios. Yo no estaría tan preocupada de un déficit alto si hoy tuviéramos el mejor sistema educativo del mundo o la menor pobreza que podríamos tener, pero con el nivel de gasto público que tenemos, deberíamos de tener muchísimo mejores servicios y mucho menor pobreza. Así es de que yo creo que hay que tener en esto, ponerle mucha atención a que no es lo que se gasta, es cómo se gasta. Quiero referirme al tema de la reforma constitucional, porque me referí a ella de una manera muy general. Pero esta reforma que le planteamos al gobierno desde hace más de un año, que entró a la corriente legislativa y que se está analizando, tiene características muy interesantes, porque ya la ley de presupuestos públicos, como se dijo anteriormente, tiene una regla fiscal, ya el artículo 176 tiene una regla fiscal. Lo que se está proponiendo ahora y se está discutiendo en la comisión es cómo ponerle dientes, cómo ponerle, digamos, una operatividad. Y voy a mencionar algunas que son relevantes. Una es que para que un gobierno supere el 3%, un presupuesto que lleva un déficit de más del 3%, tiene que conseguir una mayoría absoluta, cosa que hoy no es necesaria para aprobar un presupuesto. Hoy un presupuesto se aprueba con mayoría simple. Mayoría absoluta significa que un ministro de Hacienda va a tener que ir a explicar y a fundamentar la motivación de por qué va a mandar un presupuesto tan alto. Y al mismo tiempo va, digo yo, es una manera de sanción. Y aquí hago un paréntesis, porque prácticamente en ningún país existe una sanción por no cumplir una regla fiscal. Es decir, el ministro no va a la cárcel ni ese tipo de cosas. Pero es una rendición de cuentas que el ministro tenga que, digo, a ponerse rojo a la Asamblea Legislativa y decir, señores, tengo que mandar un presupuesto más alto por esta y otra razón. Si es justificada la razón, va a conseguir los 29 votos. Y si no, el que rige, el presupuesto que rige es el del año anterior, es decir, el que está vigente antes del nuevo. Así es de que esta reforma constitucional tiene por primera vez elementos que vienen a dar lo que no tienen las reglas fiscales actuales. Ese es el gran valor de lo que se está proponiendo. Entonces, por eso es
que nosotros somos unos fieles creyentes de que esto es algo indispensable. Es una reforma que además protege la inversión pública. Se puede contener el gasto en otras cosas, pero no en inversión pública. Y lo otro es que tiene uno de los elementos o uno de los instrumentos más valiosos para poder cumplirla, porque a veces yo tampoco he sido una gran creyente de las reglas fiscales que se convierten en un escudo, en un saludo a la bandera. Esta regla establece que se pueden ajustar proporcionalmente todas esas leyes que establecieron obligaciones de gasto, si así es necesario. Y esto es importante porque lo mencionaba don Edgar hace un rato, la Sala Cuarta se ha dedicado en los últimos 20 años a obligar al Estado, al gobierno y a la Asamblea Legislativa a presupuestar una serie de gastos sin que siquiera haya un respaldo financiero, ni siquiera se creó una fuente de financiamiento cuando se creó el gasto. Esta reforma va a permitir darle un nivel constitucional a esto para que la Sala Constitucional, que es la que ha resuelto en contra estos recursos, pueda finalmente poderse aplicar. Muchas gracias. Gracias, doña Edna. Tiene la palabra doña Laura Fernández. Gracias. Creo y creemos en Alianza Demócrata Cristiana que de la crisis fiscal nosotros vamos a salir a través de la reactivación económica. Nosotros creemos que el elemento fundamental para que el país logre superar este atolladero en el que nos metieron los últimos 3 gobiernos, fundamentalmente, va a ser a través de la reactivación económica. Necesitamos que nuestra economía se oxigene, poner a echar a andar la plata que tenemos ahí para inversión en infraestructura, poner a echar procedimientos que mejoren la gestión pública, pero sobre todo poner a echar procedimientos que tienen que ver con poner orden en la casa. Este Estado se nos convirtió en una especie de monstruo mórbido, burocrático, lento y gastón. Y llegó la hora en que a ese Estado lo pongamos a hacer ejercicio y que desarrolle músculo, porque los costarricenses estamos francamente agotados. Aquí en esta mesa hay representantes de partidos políticos que indican que nos dejaron sin déficit fiscal, pero nos dejaron con las mayores crisis de credibilidad en la política costarricense. Muchos de los partidos políticos tradicionales parece que no aprendieron la lección de los escándalos de los expresidentes y que otra vez se atreven a hacer mella de la gastada credibilidad que tenemos nosotros los costarricenses en la clase política y en los partidos políticos. Miren, los partidos políticos son la sangre de la democracia, pero esa sangre tiene que ser limpia, esa sangre tiene que ser honesta, esa sangre tiene que ser justa y sobre todo esa sangre tiene que tener vocación de servicio. Yo creo que ha llegado la hora de que los costarricenses demos un paso al frente y nos atrevamos a buscar soluciones en partidos políticos emergentes, en partidos políticos jóvenes, que estamos libres de corrupción, sin rabo que nos majen y que hemos levantado la voz, muchas veces solos, por defender a los costarricenses. Les voy a contar. Aquí se acaba de mencionar el tema de la educación como un motor prioritario para echar a andar la economía. En Alianza Demócrata Cristiana, hace 2 años, presentamos el expediente 20.065 para ligar la inversión en educación con resultados y metas que podamos monitorear en el tiempo, para mejorar la equidad y la calidad del sistema educativo costarricense, para que la formación académica se adecúe a las necesidades del sector productivo y podamos encontrar trabajo digno. En Alianza Demócrata Cristiana hemos dado una pelea durísima y solos en combate a la corrupción. Hemos dado una pelea muchas veces solos en la búsqueda de eficiencia en las instituciones del Estado. Miren, con mucha pena les voy a decir, yo acompaño a don Mario Redondo Poveda a la Asamblea Legislativa, yo soy asesora de plenario legislativo, y he visto cómo partidos aquí sentados aprobaron en comisión con potestad legislativa plena proyectos de ley para seguir alcahueteando pensiones ruinosas para el Estado. Hace pocos días se aprobó un proyecto que se trajo abajo la sala. Muchos también de los aquí representados aprobaron un proyecto para que gente se devuelva al régimen de pensiones del magisterio con un costo importantísimo para la hacienda pública. Hemos tratado con uñas y dientes, nosotros los partidos políticos emergentes, de introducirle, por ejemplo, transparencia al ICE,
para que el ICE aplique las normas internacionales de información financiera tan elementales en todas partes del mundo para resguardar la transparencia y el uso eficiente de los recursos. Nos costó un ojo de la cara llevar adelante esa negociación. Y adivinen qué, para quedar bien con Dios y con el diablo, por un lado aprobaron una moción para incorporarle transparencia y normas NIF a un proyecto de empréstito de $500 millones para el ICE con el Banco Mundial, y a los días estaban firmando una consulta facultativa de constitucionalidad para ver cómo la sala se lo trae abajo. Tenemos una crisis fiscal, tenemos una crisis en materia de seguridad ciudadana, tenemos una crisis en materia de desempleo, pero ante todo tenemos una crisis de coherencia en la política. Hoy, para buscar rédito electoral, se dice una cosa en este auditorio y en la noche se dice otra. Así que yo, francamente, levanto mi voz con fuerza. Yo, igual que muchos de ustedes, estoy muy cansada de la clase política tradicional de Costa Rica. Estoy, al igual que muchos de ustedes, decepcionada de que la plata que con tanto esfuerzo le metemos a la hacienda pública de este país se utilice pagando privilegios, se utilice irracionalmente, se utilice irresponsablemente. Tenemos a un CONAVI atollado, pagando millones en unidades ejecutoras, en UNOPS, en un montón de atrofias administrativas del Estado. Así que ya no más, no cuenten con Alianza Demócrata Cristiana para seguir utilizando al pueblo de Costa Rica para financiar atrocidades. Muchas gracias a doña Laura. Continúa ahora en el uso de la palabra don Edgar Ayales. Te gané. Gracias. Creo que yo voy a volver a lo fiscal mejor, que es el tema de hoy. Y tengo un comentario sobre los comentarios de Luis Paulino y un par de reflexiones sobre temas sobre los cuales no pude completar la idea. Y el comentario tiene que ver con la referencia que hizo al coeficiente de Gini a la equidad. Hace 3 años el Programa de Naciones Unidas hizo un estudio sobre la equidad en Costa Rica y estudió los factores. Bueno, esto se lo pedimos a la salida, casi al final de la administración nuestra, de Chinchilla, porque nos preocupaba que Costa Rica era el único país en América Latina en donde la equidad se estaba deteriorando. El único país en América Latina. Y obviamente eso es preocupante. Queríamos ver las razones. Hicieron un estudio exhaustivo sobre las razones por las cuales la equidad se estaba deteriorando. ¿Saben ustedes cuál fue el factor número 1 de los 10 factores que se identificaron? Los salarios de la administración pública. Ese fue el factor número 1. Y está el estudio disponible para quien quiera. Ese fue. Por eso yo no es que sea un crítico de la administración pública, jamás. Y fui empleado público por 15 años y 2 hace poco. Soy enemigo de los privilegios horribles que hay en ciertos sectores de la administración pública que han llevado a esa situación. Y eso es lo que hay que corregir. Con respecto a ese punto, ese es mi comentario. Ahora, hay 2 cosas que comenté que quedó inconclusa. El tema de la elusión tributaria, que es un tema crítico porque en mucho es mayor que la evasión tributaria. Y un estudio que hizo Hacienda hace 4 años demostraba que la elusión era mayor que la evasión. Y la elusión, aunque digan que es legal, pues es inmoral y es incorrecta y debe combatirse, pero debe combatirse con instrumentos diferentes a la evasión. Hay que cambiar las leyes, hay que cambiar los procedimientos. Y uno importante que mencionó doña Epsi es crítico. Este ejemplo que les puse yo de mi doctor, lo ven ustedes a nivel de muchísimas empresas, especialmente pequeñas y medianas que separan sus libros en 2 o 3. Hay un restaurante que factura con un nombre los servicios, otro el licor y otro la comida, para caer en tasas impositivas bajas en los 3 o en 0. Bueno, y todo eso es por falta de la renta global.
porque no se globalizan los ingresos de los beneficiarios finales. Costa Rica todavía tiene un sistema de impuesto de renta cedular que es horriblemente arcaico, ¿eh? Y debemos cambiarlo de inmediato. Debemos juntar los ingresos de los beneficiarios finales. Entonces, ese es el segundo de los conceptos que quería ahondar. Y el tercero que mencioné, me llamó mucho la atención porque en una reunión que hubo en Costa Rica, cuando yo era ministro de Hacienda, vino el ministro de Colombia, Cárdenas, y nos contó de este trabajo, que ellos tenían un problema de informalidad y desempleo, e intentaron un mecanismo muy interesante, y fue balancear los costos de los factores de producción. Porque sucedía lo mismo que sucede en Costa Rica. El factor de producción, trabajo, mano de obra, es el que paga los impuestos y cargas sociales más altos, ¿no? Más de un 50% tiene de costos entre impuestos y cargas laborales y sociales. ¿Cuál es la tasa más alta o la tasa promedio, digamos, a los dividendos? 15%. Si eso se pudiera considerar las rentas del capital, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Costa Rica tenga una situación así? Bueno, Colombia tenía algo mucho menos dramático e hizo un ajuste muy grande, pero para hacerlo fiscalmente neutral compensó un aumento en las tasas impositivas a las empresas con una reducción en los costos laborales y sociales del factor de la mano de obra, de manera que fuera fiscalmente neutral. Se recaudaban los ingresos, se le trasladaban a la seguridad social. Y eso ha logrado bajar la informalidad en Colombia de un 60 a un 40% y el desempleo más o menos 10 puntos. O sea, yo creo que Costa Rica está lista para ese tipo de acciones, porque no podemos seguir con la situación en que estamos de desempleo e informalidad. Muchas gracias. Gracias, don Edgar. Cierra este segmento doña Epsi Campbell. Muchísimas gracias. Quisiera decir primero 3 cosas que son elementales. La primera es que para una reforma fiscal, para un nuevo pacto fiscal, se requieren de diferentes fuerzas políticas. O sea que aquí nadie puede tener la verdad absoluta y creer que esa es la verdad que se va a ejecutar. Hay que tener la capacidad de sentarse en la mesa, de negociar y de llegar a la mejor reforma posible. Y ese es un tema que toda la sociedad tiene que entender. Y en esa mesa tiene que haber espacio para que escuchar a los sectores más importantes, al sector empresarial, al sector sindical, al sector productivo y entonces socioproductivo, y entonces llegar a un acuerdo que nos permita finalmente dejar de creer que las verdades son verdades parciales, porque el país en el que vivimos es de todas las personas y todas las fuerzas políticas tienen que tener la capacidad de entender que el primer paso es dar un paso adelante, no culpabilizar a los otros, lavarse las manos y el país, ¿qué? Nosotros y nosotras estamos comprometidas con este país. Hemos sido capaces incluso, porque quienes damos la cara en la política somos capaces de, cuando estamos con poder político, mirar lo que se hace bien y mirar lo que se hace mal. Señalar lo que se hace mal cuando se hace mal, aún y cuando sea nuestro propio partido político. Nosotros sí no somos de los que estamos jugando dobles caras. Lo hacemos transparentemente, creemos que uno de los ejes centrales es el tema de la lucha contra la corrupción y ética en la función pública y que el tema del ejemplo de los jerarcas es un tema central para pedirle sacrificio a la gente. Sí creemos que efectivamente en una reforma fiscal con un Estado que está gastando en temas donde puede no gastar, tiene menos autoridad moral para pedirle a la gente el sacrificio que todos y todas necesitamos. Así que efectivamente lo primero es decir que tenemos la autoridad moral, tenemos la experiencia ya acumulada, una experiencia acumulada en donde un error grave. Yo creo que en la política no solamente hay que decir todo lo bueno que uno hace, tiene que ser capaz
de reconocer dónde hubo error. ¿Cuál fue el error que cometimos nosotros? Postergar la discusión de la reforma fiscal y dejarlo para la segunda parte, porque efectivamente ese es un tema en donde se requiere un músculo suficiente para la negociación. No satanizamos de ninguna manera poder reunirnos, poder sentarnos con el Frente Amplio, con el Partido Unidad Social Cristiana, con el Movimiento Libertario, con el Partido Liberación Nacional. Son los actores políticos que tienen una cuota de poder con la cual tenemos que sentarnos a negociar. Hay propuestas suficientemente concretas para redistribuir también la riqueza y el bienestar. He presentado yo en la corriente legislativa temas que tienen que ver, uno, con responsabilizar a los jerarcas y que los jerarcas tengan, cuando toman decisiones que comprometen fondos que no tienen ingresos, que tengan responsabilidades, no solo civiles, sino pecuniarias. En este país no son solo las leyes que se aprueban sin recursos, es que los jerarcas se sientan en las mesas de negociación y apuestan compromisos de impuestos de futuro sin ninguna responsabilidad, si no, no tendríamos las convenciones colectivas que tenemos. Ese es un tema fundamental. Plantear temas relacionados, ustedes mismos tienen que hacer un esfuerzo particular para financiarse la educación. Hay una inversión enorme en educación pública en este país y esa inversión pública cada vez se distribuye menos, cada vez se queda más en los sectores que más recursos tienen. Y entonces, efectivamente, eso hace que muchas de las personas que tienen como única alternativa tienen que autofinanciarse y endeudarse para su educación superior. Ahí hay un proyecto de ley para democratizar y para permitirle a muchas más personas acceder a la educación pública. Finalmente, quiero decir que nosotros tenemos una grandísima oportunidad y yo sí creo que con la experiencia que tenemos en este momento, con la claridad y el conocimiento que tenemos para tener eficiencia, para plantear la eficiencia como el eje central, para plantear la transparencia en la toma de decisiones, en las compras del Estado, en los órganos colegiados. Cosas diferentes pasarían si los órganos colegiados, cuando están tomando decisiones sobre los recursos públicos, están sabiendo que están siendo observados. Y creo que efectivamente mi llamado es para que seamos capaces de hacer un acuerdo fiscal progresivo en Costa Rica, donde asumamos las responsabilidades, donde distribuyamos equitativamente las cargas y donde efectivamente entendamos que en este país tenemos que caber todos y la responsabilidad ya no se la podemos pasar a ninguna otra generación. Muchísimas gracias. Gracias, doña Epsi. Entramos al segmento final, que son las conclusiones. Inicia la ronda don Edgar Ayales. Creo que el tiempo se nos acabó y debemos actuar a la mayor brevedad. Hemos tenido enormes dificultades para llegar a acuerdos importantes para la solución de problemas nacionales, incluyendo el de las finanzas públicas. Hay que sobreponerse a esto y hay que enviar un mensaje positivo, optimista sobre la solución, explicando claramente qué es lo que nos ha fallado en años recientes, explicando, como llaman los politólogos, con una narrativa clara, por qué tenemos que hacer lo que vamos a hacer, cuáles son las consecuencias de no hacerlo y cómo vamos todos a contribuir a este esfuerzo. Esto es crítico, ¿eh? Esta narrativa la necesita el país. No basta con enviar proyectos a la Asamblea Legislativa y asumir que se van a aprobar. No, hay que explicarse muy bien por qué estas situaciones son críticas. Son críticas. Nos hemos estado comiendo los espacios financieros que existen y estamos cerca de un momento en donde la comunidad internacional nos va a llamar la atención y va a decirnos, como ya sucedió hace 35 años, que Costa Rica ya no es sujeto de crédito. Porque no es que el déficit fiscal llegue a un 6 o un 7%, lo que nos va a llevar a una crisis. No, no hay un número específico que
que diga que la crisis comienza dentro de 3 meses y 2 semanas. No, es cuando, como sucedió en 1980, cuando la comunidad financiera internacional decide que Costa Rica ya no es sujeto de crédito. En aquella oportunidad fue el Fondo Monetario Internacional. Hoy en día son las calificadoras de crédito, que son quienes asesoran a los inversionistas que compran nuestra deuda soberana, los que pueden decir en algún momento, se acabó. El beneficio de la deuda a Costa Rica no se le puede seguir dando porque ha sido irresponsable. Nos han mandado señales en un par de oportunidades, en 2 o 3 oportunidades recientes, de pequeños rebajas en las calificaciones, siempre con una perspectiva además negativa. Pero no estamos muy lejos, creo yo, de el momento en el cual pueda venir un anuncio muy serio que genere, que desate ese círculo vicioso de salida de capitales, devaluación, inflación, etcétera, una crisis financiera mucho más seria. O sea, no estamos muy lejos de eso si no tomamos acciones en el muy corto plazo. Yo tenía esperanza y siempre optimismo de que antes de finalizar esta administración se pudiera llegar a un acuerdo y hemos hecho esfuerzos enormes, ¿verdad? He estado involucrado desde que fui ministro de Hacienda hasta hoy en colaborar con el gobierno actual y con el Congreso en la búsqueda de soluciones a través de diferentes acuerdos, ¿no? Pero ha sido muy difícil porque el costo político se vuelve cada vez mayor conforme pasa el tiempo y el gobierno no está cada vez menos dispuesto a asumir ese costo político y los partidos políticos no están dispuestos a llevarse la carga sin que el gobierno tenga su contrapartida. Bueno, estamos en una situación en la cual ahora pareciera que con el financiamiento que se aprobó, más o menos se anunció hoy, de 1.500 millones de dólares, ya la posibilidad de que hagamos algo antes del fin de esta administración va a ser muy pequeña, infelizmente. Yo creía que podíamos avanzar por lo menos para que a la próxima administración no le toque un déficit fiscal del 7%, un endeudamiento externo de más del 50%, pago de intereses inmensos. No solo esta operación que se está cerrando en estos días por 1.500 millones representa un costo anual de 120 millones de dólares. Es una locura. Pero bueno, lo estamos haciendo y el gobierno va a salir bien de aquí a mayo, pero el que venga va a encontrar una situación sumamente comprometida. Yo creo que hay que explicar bien estas cosas para asegurarnos que llegamos a una solución de consenso tan pronto como sea posible. Gracias. Gracias, don Edgar. Tiene la palabra doña Epsi Campbell. Bueno, lo primero que quiero decir es que creo que hay un consenso general de que no deberíamos de darnos más tiempo. No deberíamos de darnos más tiempo. Y que abordar los temas de la reforma fiscal de forma más estructural, y esto quiere decir que de verdad si aprobamos el IVA tenemos que aprobar renta y no hacerlo siempre por los pasos más fáciles. Y el más fácil es el consenso sobre el IVA, porque renta toca unos intereses bastante más fuertes y entonces siempre se puede dejar para después. Y bueno, IVA permite una recaudación más eficiente en el tiempo, ¿verdad? Nos permite tener los recursos en el tiempo más inmediato, pero sí deberíamos de, en materia tributaria, aparejar esos dos impuestos. Creo que debemos de convencer a la ciudadanía de que nosotros, los partidos políticos que estamos ofreciéndole, y el Partido Acción Ciudadana en particular, tiene la capacidad de gerenciar un acuerdo fiscal necesario para este país. No creo en las posiciones fáciles que dicen simplemente no más impuestos.
En realidad a nadie le gusta pagar impuestos, no solo en este país, en ningún país del mundo, y todas las personas evidentemente están con la idea de si los servicios fueran mejor, bueno, si son buenos. Por eso es que es una decisión que se le impone a la ciudadanía y que efectivamente nosotros tenemos que entender que mucha de esta reforma no va a transformar muchísimo lo que está pagando la colectividad como un todo, ¿verdad? Cada individuo en particular, ese 60 o 70% no va a mirar un cambio sustantivo en su nivel de ingreso por los impuestos. Pero quería aprovechar para decir que es falso que no tenemos un impuesto de ventas que es regresivo, que no es que si tenemos un impuesto de valor agregado será regresivo. El impuesto de ventas actual es regresivo, para que no creamos que avanzar al de valor agregado es avanzar en regresividad. No. Este impuesto que tenemos es viejo, es regresivo y es poco efectivo. Y entonces tenemos que dar el cambio. Yo quisiera procurar en esta oportunidad para plantear que los temas que tenemos por delante son temas relacionados con la eficiencia del gasto, con la redistribución de la riqueza a través de los impuestos y los servicios, con tener metas claras que sean fácilmente medibles o por lo menos medibles con indicadores suficientemente claros, que tenemos que avanzar a una propuesta que permita al país tener un respiro y no tener el riesgo de otras economías que han tenido que pasar por procesos muy dolorosos. Reconocer que nosotros, que el plazo que tenemos se acorta, es cierto que se acorta, que tenemos que focalizar en el tema del crecimiento. Hemos tenido crecimiento económico y ese es quizá uno de los aportes importantes de este periodo de tiempo, un crecimiento mayor al crecimiento promedio de la región y de los mejores crecimientos económicos de América Latina. Entonces, no es solamente decir que crecimiento sin estrategias de reducción, sin estrategias de distribución y sin estrategias que permitan al Estado rendir es insuficiente. Necesitamos necesariamente que la ciudadanía vuelva los ojos a la responsabilidad y no a aquello que suene poéticamente más bonito en periodo electoral, pero que sea menos posible ejecutable cuando se llega a gobierno. La reforma es necesaria, es en el tiempo, tenemos que impulsarla. Hemos hecho cosas importantes. Este es el primer gobierno en los últimos 20 años que reduce el coeficiente de Gini, por cierto, que logra disminuir, aunque sea en %0.5%, esa diferencia entre que más tienen y menos tienen. Yo les invito a que, además de votar, valoren positivamente que somos capaces de gerenciar un proceso de reforma que pasa por el tema fiscal, pero que tiene como correlato lo social y la eficiencia del Estado como elementos superiores, y que nuestra acción en la política legislativa y nuestra acción en el gobierno nos da las herramientas para decirles que sí podemos avanzar y que no vale la pena volver al pasado, sino que tenemos que tener los ojos puestos en el futuro con los pies bien puestos en el presente. Muchísimas gracias. Gracias a doña Epsi. Tiene la palabra doña Edna Camacho. Muchas gracias por estar aquí esta noche y quisiera compartir unas últimas ideas con ustedes. La propuesta que planteé en las palabras introductorias la puedo resumir, como lo dije al principio, diciendo: creemos que cumple dos objetivos, que es sostenible, y la sostenibilidad quiere decir que queremos que no se vuelva a repetir el problema a la vuelta de la esquina. El ciudadano necesita generar confianza, necesita sentir que no está siempre al borde del precipicio de que otra vez viene una reforma fiscal. Por eso es que esta reforma que hemos propuesto al artículo
de la Constitución busca precisamente eso. Así como tenemos las garantías sociales en la Constitución, tenemos derecho a tener una garantía en la responsabilidad fiscal. Entonces, la sostenibilidad, sea que se logre por esta vía o por otra, que alguien más pueda sugerir que sea igual o mejor, en buena hora, pero la sostenibilidad debe ser un elemento esencial en cualquier reforma. Y el segundo elemento que es indispensable es que las cargas del ajuste sean relativamente equitativas. Y entonces ahí es donde creo que el tema de cómo se distribuye el ajuste entre gasto y entre ingreso se convierten en algo realmente crítico en cualquier negociación. Yo creo que en esto hay que ser también realista. Cada quien en esta mesa tenemos en el imaginario nuestra propuesta y nuestra reforma ideal, pero ninguna va a suceder así. Esa es la verdad. Tenemos nuestra reforma ideal, venimos aquí a compartirla con ustedes, venimos a compartirla en un proceso de una campaña electoral para que puedan comparar opciones y puedan identificar la que les parezca más adecuada. Lo cierto es que sería una falta de humildad decir que tiene que ser la que uno propone. Lo cierto es que va a resultar ser un poquito de todo. Y creo que también hay que tener en esto de un poquito de todo realismo. Porque vean, ya hoy la Asamblea Legislativa está bastante fragmentada y la que se avecina para los próximos 4 años no va a ser muy distinta, sino que podría ser hasta más fragmentada. Entonces, ese ideal imaginario que tenemos, pues no va a ser posible necesariamente tenerlo. Cada quien sabrá qué considera que es irrenunciable en su propuesta, eso es válido, pero debe ceder en otras cosas. No podemos, sin embargo, anteponer solamente una visión rígida y poner en peligro la estabilidad económica del país. Porque eventualmente, más allá de los efectos que tiene la situación fiscal en el crecimiento y en el empleo y en las tasas de interés, eventualmente llegará el momento de la incapacidad de pago. Entonces, nadie queremos llegar ahí. La mayoría de ustedes no vivió la crisis de los 80. Quizás un señor quedó ahí con canas y otros que estamos por acá vivimos la crisis de los 80. Y eso fue muy doloroso para el país. Cantidades de personas que hoy tienen entre 40 y 50 años no pasaron de 7º año porque los tuvieron que sacar del colegio para ir a trabajar en medio de la crisis. Y esa generación nunca se va a reponer de ese rezago. Entonces no podemos darnos el lujo de caer en una crisis. Y al menos nosotros, en el Partido Unidad, no estamos dispuestos a llevar este país a una crisis de ese tipo. Así es de que, ojalá que en los partidos políticos, en la asamblea actual o en la asamblea de los próximos 4 años nos podamos poner de acuerdo. Creo que el mensaje a la comunidad internacional, lo mencionaba ya Edgar, es indispensable, porque hoy la percepción de riesgo es muy alta. Las 2 calificadoras nos bajaron la calificación en enero y febrero. Si nosotros nos damos una señal de que nos podemos poner de acuerdo y de que podemos hacer algún ajuste, aunque no sea el perfecto, no es el perfecto, quizás no vamos a poder pintar la casa ni ponerle cortinas, pero tiene que ser algo que logre devolver la credibilidad a los costarricenses y a la comunidad internacional que ya nos está castigando. Ojalá que así sea por el bien de este país y por el bienestar de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Edna. Tiene ahora el uso de la palabra doña Laura Fernández. Sin lugar a dudas, nadie quiere que Costa Rica enfrente una situación similar a la que vivimos en la década de los años 80. Pero para que este país logre salvarse de lo que muchos avecinan, es necesario que nosotros retomemos la confianza y que nosotros retomemos la credibilidad en la clase política.
Miren, en este momento se está negociando, como lo indican aquí los compañeros de la mesa, varios proyectos de ley que están en la corriente legislativa impulsados por el Poder Ejecutivo. Pero habemos ya fracciones legislativas que hemos desconocido del todo a interlocutores de esos proyectos que buscan reformas tributarias, porque buena parte o algunos de esos interlocutores han sido señalados o mencionados en el marco del escándalo del cementazo. Nosotros creemos que esto tiene que ser un tema abordado con toda seriedad, donde si le queremos exigir a los costarricenses responsabilidad fiscal o que hagan un aporte adicional al Estado, hay de igual manera que exigirle a quienes están al mando de las jerarquías institucionales del país la misma coherencia, transparencia y sobre todo eficiencia. Hay partidos políticos aquí que hemos apostado por una agenda de reactivación económica, que siempre hemos estado al lado de buscar mejoras en la competitividad del país, que siempre vamos a apoyar proyectos y agendas que vayan en la búsqueda de generación de empleo, que hemos combatido con toda firmeza y determinación la corrupción. Pero también hay que decirlo, hay que ser responsables ante la situación fiscal del país, pero también hay que ser responsables como jerarcas políticos. La crisis de credibilidad que enfrenta Costa Rica es sin lugar a dudas uno de los elementos que hace complicadísimo llevar adelante un acuerdo nacional para salir de esta situación fiscal en la que nos encontramos. ¿Ustedes creen que a las calificadoras de riesgo del país les llama la atención ver a Costa Rica una vez más sumido en un escándalo de corrupción de esta envergadura? ¿Ustedes creen que a los ciudadanos, a los que yo represento, a los de la clase media y a los sectores más empobrecidos, porque eso es lo que ha hecho en mi partido, ¿ustedes creen que es justo hablarle a los costarricenses de pasar al IVA aumentando la tasa de un 13 o al 14 o al 15 o a lo que sea necesario, cuando no hemos sido capaces aún de demostrarle al costarricense la misma rigurosidad en el ordenamiento del Estado? Cuando no hemos sido aún capaces de demostrarle a los costarricenses que ese sacrificio adicional que le estamos pidiendo va a ser redituado con un uso oportuno, eficiente, transparente de los recursos públicos. Aquí todos queremos trabajar, todos queremos llegar a acuerdos y todos queremos una mejor Costa Rica que progrese, pero no se vale afirmar que hay crecimiento económico desconociendo que el crecimiento económico no necesariamente significa desarrollo. Este país crece un poquito más del 4% anualmente, pero tiene tasas vergonzosas en pobreza y exclusión social. ¿De qué nos sirve? Y lo hemos dicho mucho. Yo hablo con muchos agricultores de Acosta, de León Cortés, de Acerrí, de Cartago sobre todo, que es la provincia por la cual tenemos representación legislativa con don Mario Redondo. Y muchos de estos agricultores nos dicen a nosotros, ¿de qué me sirve a mí que hoy Costa Rica se jacte diciendo que ha aumentado, triplicado, cuatriplicado, quintuplicado la cantidad de productos de exportación, cuando yo tengo que hacer sacrificios enormes para sacar la papa de aquí, de Pacayas de Cartago, en un camino que es una vergüenza pública? ¿O de qué me sirve a mí que el país siga exportando café a precios que son un orgullo nacional y la tasa de oro y todo lo demás, cuando no hemos sido capaces de impulsar políticas públicas para apalancar el sistema de banca de desarrollo o para que los caficultores de León Cortés, de San José, puedan combatir la roya? Aquí todos queremos arrollarnos las mangas por Costa Rica. Aquí créanme, yo soy profesora universitaria, muchos de ustedes han sido mis estudiantes o me conocen porque he recorrido varias de estas aulas. A mí me duele cada vez que uno de mis estudiantes me llama y me dice, profe, ¿usted no tiene a dónde ayudarme a encontrar trabajo? Profe, viera que estoy en HP, pero dicen que se van a llevar la producción de aquí porque no se sabe si van a empezar a cobrar renta en las zonas francas. O cuando me dicen, profe, ¿qué hago porque no me está alcanzando para pagar CONAPE? Entonces, miren, con la mano en el corazón se los digo, Alianza Demócrata Cristiana es un partido con vocación de diálogo y de generar acuerdos, pero es un partido que nunca va a estar de acuerdo que la ineficiencia del Estado se le cobre a los costarricenses,
Muchísimas gracias, los invito a ver nuestro plan de gobierno, a buscarnos en redes sociales. Escuchen nuestra propuesta, es una propuesta coherente, seria, libre de corrupción y con las mejores intenciones para este país. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doña Laura. Y cierra el último segmento, don Luis Paulino Vargas. Bueno, sí, tenemos un problema fiscal sumamente serio y frente a ese problema fiscal hay que tomar medidas y tomarlas lo más pronto que sea posible. Y aquí no se trata de que nadie crea, por lo menos no en el Frente Amplio, no lo creemos así, que poseamos la verdad absoluta de que mencionaba doña Epsi. No, ciertamente no. Y ciertamente habrá que buscar soluciones donde algo habrá que ceder. Pero yo creo que hay un criterio que es absolutamente esencial, que no podemos dejar de lado si se trata de buscar soluciones, que es el criterio de que he reiterado aquí más de una vez, es el criterio de que cada quien aporte según sus posibilidades y a los más débiles y vulnerables se les proteja. Si ese criterio efectivamente se toma en serio y si ese criterio atraviesa todo lo que vayamos a tratar de hacer, ese criterio va a determinar que las soluciones que se tomen sean soluciones en serio. Sean soluciones en serio porque solo soluciones en serio van a respetar, van a tener en cuenta ese criterio de una forma satisfactoria. Y soluciones en serio pasa por tener en cuenta que efectivamente hay mucho que mejorar en el sector público. Hay salarios excesivamente altos que no son admisibles de ninguna manera. Hay pensiones de lujo que no son admisibles de ninguna manera. Hay trámites excesivos, burocratizaciones, falta de calidez en el servicio y todo eso tiene que corregirse efectivamente. Necesitamos un sector público muchísimo más eficiente, con mucha mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía, con mucha mayor participación de la ciudadanía al interior mismo de las propias instituciones. Pero eso solo es una parte del asunto. Igual necesitamos esa reforma tributaria verdaderamente progresiva, porque solo una reforma tributaria progresiva va a respetar el criterio de que cada quien aporte según sus posibilidades. Si apostamos, como se está apostando en este momento en la Asamblea Legislativa, por reformas tributarias que no son progresivas, estaremos dejando de lado ese criterio de que cada quien aporte según sus posibilidades y de esa manera no vamos a poder ganar el respeto, la aceptación de la gente no va a querer aceptarlo. Pero de igual manera hay que tener claro que más allá de esa reforma a fondo del sector público, para hacerlo mucho más eficiente de lo que es de esa reforma tributaria verdaderamente progresiva, hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta. En particular, hay que dejarse del mito de que en Costa Rica sobra sector público. Y pareciera que aquí todo el mundo, excepto yo, está de acuerdo en eso, en que el sector público hay que cortarlo porque es excesivo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Todos los indicadores, bueno, aquí he oído reiteradamente de contención de gasto, de eliminar cosas. Bueno, si eso no es sugerir que se está considerando que el sector público es excesivamente grande, pues díganmelo. Yo lo que he oído aquí es de recorte, de contención, de que hay exceso de cosas, etcétera. Pero bueno, en fin, déjenme hablar, yo no los interrumpí a ustedes cuando estaban hablando, ¿verdad? El sector público de Costa Rica es pequeño, cualquiera sea el criterio internacional que tomemos como referente. Y un sector público pequeño no puede satisfacer todas las demandas que vienen de la ciudadanía. Pero todavía hay otro elemento sobre el cual insisto. Es que aquí yo noto que todos estos compañeros y compañeras están preocupadísimos con las calificadoras internacionales de riesgo. Manifiestan mucho menos preocupación con qué es lo que siente la ciudadanía costarricense y mucho menos preocupación con las condiciones y los problemas de la economía costarricense. Que la economía creció como año y medio un poco por encima del 4%. Miren, la economía de Costa Rica desde 2009 viene creciendo alrededor de un 20-25% debajo de sus estándares históricos. De cualquier manera, más allá del crecimiento, mucho más importante que eso es el empleo.
Tenemos una situación del empleo que es absolutamente catastrófica y una inequidad en la distribución de la riqueza que es catastrófica, y esa inequidad en la distribución de la riqueza no está reflejada en el indicador, en el índice Gini, porque el índice Gini no puede reflejar eso. Necesitamos, si es que de verdad queremos soluciones en serio con respecto al problema fiscal, necesitamos que entrarle en serio al tema de dinamizar la economía. Y perdonen, pero dinamizar la economía no se logra cortando el sector público, conteniendo el gasto público. Ahí alguien no está entendiendo cómo funciona la economía. Ahí alguien, perdón los colegas economistas, pero parece que algunas cosas de macroeconomía se le quedaron perdidas en el camino, ahí con la disculpa del caso. Pero así es, si queremos una solución en serio, tiene que ser una solución equitativa, una solución donde cada quien aporte según sus posibilidades, una solución que apunte a la eficiencia del sector público, no a su mutilación, una solución construida con la ciudadanía, en diálogo con la ciudadanía, y una solución que necesariamente tiene que tener en cuenta el asunto fundamental, absolutamente fundamental, de la reactivación de la economía y de la reactivación del empleo. Gracias. Muchas gracias a don Luis Paulino. Para finalizar, le pido al director de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad Latina, el máster Luis Roberto Méndez, que pueda dirigirnos las palabras de cierre. Bueno, primero que nada agradecer a todos los miembros de la mesa principal, señoras y señores, candidatos a la vicepresidencia de este país. Creo que esta lluvia de ideas, esta lluvia de posiciones, esta gran cantidad de situaciones que nos plantean, lo que nos permiten y lo que nos deberían de invitar es a racionalizar la información. Todos nosotros somos gerentes de la toma de decisiones de cada uno de nosotros, y este país necesita ser gerenciado con una posición muy real. Y si con estas ideas tenemos la posibilidad técnica de tomar esa decisión, entonces los invito. La temática de la política fiscal es una temática bastante amplia, de nunca acabar y de una discusión permanente, aquí en este país y en cualquier parte del mundo. Lo que nos toca es tomar decisiones acertadas, consensuadas, para que este país se vuelva un país diferente, para que lo sigamos llamando Costa Rica, y eso nos toca a nosotros como académicos, como estudiantes, como sociedad, permitirnos tomar esa decisión y gerenciar nuestras ideas y gerenciar lo que este país va a ser en los próximos años. Agradecerles de nuevo la asistencia de todos ustedes, a la academia, a los invitados, a los estudiantes, profesores y todos los que hemos compartido aquí también por la vía esta información que debe ser muy relevante en este siglo que nos encontramos. Muy buenas noches y les pido un caluroso aplauso a todos los compañeros. Muchas gracias.